México fue el tercer país en el mundo. Agencia Espacial Mexicana. México fue el tercer país en el mundo, solo detrás de los Estados Unidos y la Unión Soviética, en desarrollar y fabricar cohetes balísticos y espaciales. La NASA mexicana, AEXA, Agencia Espacial Mexicana. Sé bienvenido a tu canal Megóforo. Iniciamos. Todo comenzó cuando la Unión Soviética pone en órbita el primer satélite artificial el 4 de octubre de 1957. Este satélite, llamado Sputnik, da inicio y comienza la era espacial, una carrera que fue liderada por Estados Unidos y la Unión Soviética. Ciertamente, México fue el tercer país en poseer tecnología espacial, justo en sus inicios. México ya estaba listo y preparado. Así las cosas, en diciembre de 1957, en México, solo 2 meses después del lanzamiento del Sputnik 1, se lanzó el primer cohete mexicano a la atmósfera. Aunque suene increíble, así sucedió. Esta maravilla tecnológica, que en ese momento fue el segundo país en alcanzar las altas capas de la atmósfera, después de la Unión Soviética, pero antes, ojo, antes que Estados Unidos. En ese momento, México pudiera haber participado de manera activa y efectiva en la conquista del espacio. El avance espacial mexicano se detuvo por las 3 grandes crisis económicas, causadas por la mala gestión de 3 presidentes mexicanos: Luis Echeverría, José López Portillo y Miguel de la Madrid. En 1970, Díaz Ordaz dejó $1 a 12.50 pesos, y así lo recibió cuando fue presidente Luis Echeverría. Pero ya para cuando Miguel de la Madrid dejó de ser presidente, el dólar había pasado de un costo de 12.50 a, escucha bien, 2.289 pesos por dólar. Esto tan solo en 18 años. Estos 3 presidentes terminaron el milagro mexicano. El milagro mexicano, la etapa histórica moderna de mayor desarrollo de México, terminó con el presidente Díaz Ordaz. Estos 3 ineptos destrozaron toda la economía mexicana y como consecuencia, estas 3 terribles crisis, cada una en el mandato de cada uno de ellos, la de 1972, la de 1976 y la de 1982. Estas 3 dieron fin a la participación de México en el espacio, de manera real y efectiva. Tan solo como reflexión, como un comentario, te diré que durante la invasión norteamericana de 1847, cuando cayó el castillo de Chapultepec y perdimos más de la mitad de nuestro territorio, el peso valía más que el dólar, y fue en 1871, con el gobierno de Benito Juárez, cuando el dólar empezó a valer más que el peso mexicano. Hasta aquí la reflexión. Regresando al tema de la Agencia Espacial Mexicana, te digo que cabe aclarar que México inició su participación en la era espacial sin tener prisa alguna, sin competir con nadie, y ojo, era un esfuerzo de científicos mexicanos que no contaron con ningún apoyo del gobierno federal mexicano. En un inicio, todo comenzó por un grupo de docentes universitarios de la Universidad de San Luis Potosí. Ojo, no fue la UNAM, la máxima casa de estudios, fue San Luis Potosí, que es un estado integrante de la República Mexicana, que no es ni grande ni rico, pero contaba con mexicanos brillantes. De esta manera, la Facultad de Física de la Universidad de San Luis Potosí lanzó el primer cohete sonda mexicano para conocer las propiedades de la atmósfera, al cual le puso por nombre el Física 1, porque fue la Facultad de Física, con 8 kilos de peso,
unos 70 metros de diámetro y alcanzó una altura de 2.500 metros, con el objeto de aprovechar los cohetes como vehículos para realizar investigación científica en las altas capas de la atmósfera y avanzar en la tecnología espacial. Al ver este valiente esfuerzo, el presidente de entonces, Adolfo López Mateos, decidió apoyar y se creó la Comisión Nacional del Espacio Exterior, CNEE, que fue un órgano del gobierno mexicano enfocado a controlar y fomentar la explotación pacífica del espacio exterior. Dependiente de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, esta comisión inicia actividades en el año de 1962, cuando por decreto del entonces presidente de la República, el licenciado Adolfo López Mateos, surge y se crea. Aunque ya habían existido actividades relacionadas con la exploración del espacio en el país, en México, desde hace varios años antes. Te aclaro que en la década de los 50 del siglo pasado, México ya contaba con un programa espacial. Aunque suene increíble, así fue. En 1959 se lanzó el primer cohete mexicano propiamente dicho. Toda una maravilla y una proeza tecnológica, puntero en el mundo. Eso fue en 1959. Su nombre era el SCT-1. Un año más tarde, solamente 12 meses después, se lanzó el SCT-2, que alcanzó 25 kilómetros de altura. En años posteriores, se siguió experimentando y lanzando cohetes y satélites espaciales. México era ya una potencia espacial, cuando entonces muchos países, como toda la Unión Europea actual, Japón, India, China, solamente soñaban con algún día poder ser una potencia espacial, como en ese momento lo era México junto con los Estados Unidos y la Unión Soviética. Pero en 1977, el moderno Santa Anna, el inepto expresidente José López Portillo, además de quebrar al país y dejar al peso como perro callejero, ordenó, muy lamentablemente, destruir las instalaciones del programa espacial mexicano, crimen de lesa humanidad, y disolvió el organismo científico mexicano. Más catastrófico no pudo ser. Más daño no pudo causar este inepto José López Portillo, perdiéndose con ello décadas de desarrollo tecnológico y científico nacional. Lamentablemente, a pesar de los éxitos tenidos por los grupos coordinados por la CNEE, en el año de 1977, este inepto José López Portillo ordena la disolución de esta brillante Comisión Nacional del Espacio Exterior, pretextando que el dólar había pasado de 12.50 a 23 pesos y que sumado a la crisis del año de 1973 no había dinero. Lo cierto es que era por su ineptitud como gobernante y por ser un moderno Santa Anna, por ser un traidor. Más allá de las universidades mexicanas, regresando al tema de la exploración espacial mexicana, más allá de las universidades mexicanas y de algunos esfuerzos aislados por, incluso particulares, el sector espacial mexicano lamentablemente quedó en el olvido hasta que en el año 2010 el gobierno mexicano crea la Agencia Espacial Mexicana, la cual nunca ha contado con un presupuesto mínimo para alcanzar la más pequeña meta propuesta. Así, México se rezagó en temas aeroespaciales, pues si bien fue pionero en el desarrollo de aviones, México, incluso en la Revolución Mexicana, Venustiano Carranza participó en la misma con un escuadrón aéreo fabricado 100% en nuestro país, en México. Es decir, México fue pionero a nivel mundial en temas aeroespaciales. Pues si bien el gobierno se ha impuesto metas terrenales en la cuestión de la exploración espacial, ni siquiera contempla poner un hombre en órbita, no digamos llevarlo a la luna, sino ponerlo simplemente en órbita o participar en la Estación Espacial Internacional de alguna forma directa y efectiva. Esto es,
ni siquiera contempla poner un hombre en órbita con sus propios recursos en los próximos 15 años. Los actuales recursos humanos, materiales y presupuestales no alcanzan para completar los proyectos básicos para cualquier agencia espacial, no digamos para la Agencia Espacial Mexicana. Opiniones habrá muchas. ¿Tú qué piensas? No olvides suscribirte a mi canal, agrega a favoritos y comparte. Tu amigo Megóforo. Hasta pronto.